son muy incendiarios. Ellos llegaron, rociaron de combustible a nuestro país, vamos a poner una analogía, un ejemplo análogo, rociaron de combustible, lo prendieron, ¿no? Y dejaron un incendio. Y ahora, cuando estamos tratando de trabajar para poder terminar con ese desastre que nos dejaron, dicen, que la mano derecha de Felipe Calderón, el expresidente de su partido, diputada López, de Acción Nacional, fue declarado ya culpable y está esperando condena de 5 cargos. Participar en una empresa criminal continua, conspirar de forma internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína y de dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Ustedes estuvieron aliados con el narcotráfico, pero son cínicos y son hipócritas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es miércoles 18 de septiembre del 2024. Y vámonos con la información y vámonos rápidamente a un debate que se dio en el espacio de Azucena Oresti, en donde estuvo esta caballota Kenia López Rabadán contra el diputado de Morena, quien, fíjense, hay que decirlo, Kenia López Rabadán es una cínica, o sea, es una maleducada. A mí en lo personal me hizo de verdad enchilar en esta entrevista, en este debate, porque fíjense, ahora resulta que dicen ellos, bueno, sí, nosotros dejamos un tiradero, pero ustedes levántenlo, es su responsabilidad. Fíjense nada más. Vamos rápidamente a ver este debate, porque si yo termino enojado, también ustedes tienen que terminar enojados. No solo yo me voy a quedar con este coraje, sino también ustedes. Vamos rápidamente a escuchar. Cada miércoles, Kenia López Rabadán, diputada del PAN, Arturo Dávila, diputado de Morena. Bienvenidos, buenos días. Así que les agradezco doble que hayan llegado puntuales y tan guapos, porque hoy tienen sesión, me decías, Kenia. Y estamos en medio de todo el litigio a propósito de ya la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la lamentable, diría yo, tóxica reforma al Poder Judicial. Estamos en este momento en tiempo, digamos, para que haya varias formas en las que los mexicanos se puedan defender de esto que a todas luces pues va a dañar a México y va a dañar la certeza de legalidad para las y los mexicanos. Hay varias figuras, digamos, se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos, en fin, decirle a México: estamos, por supuesto, en la lucha, estamos en la resistencia, hay que hacer una defensa puntual ante pues yo diría, exceso de poder que hoy tiene el régimen en turno de Morena y del partido oficial, bueno, pues a defender los derechos de los mexicanos. A ver, ¿qué dices, Arturo? Pues primero, buenos días. Buenos días, bienvenida. La diputada López, me da mucho gusto verla el día de hoy. Y decir, bueno, primero, hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a aprobar la reforma constitucional para darles más derechos a los pueblos originarios. Se olvidó a la diputada López hablar de los afrodescendientes. Siempre se les ha olvidado, son clasistas, son personas que hoy vienen a hablar de la reforma judicial y no se dan cuenta del suceso histórico que está pasando hoy en el Congreso. Ayer me dijeron los coordinadores de PAN y de PRI, con MC pues no pude establecer comunicación, que van a votar a favor de esta reforma. Pues ojalá, pero la diputada López llegó hoy diciendo, bueno, vamos hoy a ir ahí a sesión a atender a los pueblos originarios, ¿no? A los que nunca les han hecho historia y a los que los gobiernos neoliberales olvidaron. Yo vengo hoy muy contento, porque fíjate, yo he mencionado en varios debates que ellos, los conservadores, ¿no?, están en el basurero de la historia. Y ahora que viene esta narrativa mediática en donde sacan a sus ideólogos verdaderos, por ejemplo, a Ernesto Zedillo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué digo ideólogo verdadero? Porque Ernesto Zedillo fue el refundador de Acción Nacional como PRIAN. Es quien le entrega el gobierno a Vicente Fox, y entonces con eso matan a Manuel Gómez Morín los panistas y se vuelven los prianistas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen, no? Ya me imagino a Marco Cortés ahí sentado, seguramente con la diputada López y con Romero, diciendo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Saquemos a uno de nuestros grandes ideólogos, a Ernesto Zedillo, ¿no? Y entonces, espérame, déjame acabar, sacan ni más ni menos. Es que para que oye, se lleve hilo. Al personaje, ¿no?, que eliminó las pensiones, al personaje que reprimió en Acteal, al personaje que expulsó ministros, al personaje que generó la deuda más importante que ha tenido nuestro país, al del error de diciembre, al que privatizó los trenes de pasajeros diciendo que íbamos a tener trenes de primera. Es más,
al personaje que nos dejó una deuda de hasta el año 2070. Y recuerdo también al personaje que elevó el impuesto al valor agregado en un 15% en ese momento, y que fue muy famosa esa Roque señal de Humberto Roque Villanueva, ¿no? En donde hacían un símil de lo que le hacían a la gente. Entonces, la diputada López hoy debe estar muy contenta porque sus principios refundacionales, ¿no? Prianistas, ¿no? La colocan hoy sacando a uno de sus grandes ideólogos. A ver, ¿que algo en defensa de Ernesto Zedillo o no, Kenia? Bueno, a ver, sin lugar a dudas, la diferencia entre este gobierno, al que me parece que pues le gusta al diputado que le digan narcomorena, se ve que le gusta, y bueno, pues hay que repetir. ¿Y qué tal la carta de Genaro García Luna? Bueno, es que ese es otro tema, pero medio de esto que está pasando, en donde hay un abuso de poder, porque ese es el problema, Azucena. No solamente es la soberbia, no solamente es el abuso del lenguaje, es la ofensa, es, digamos, este poder excesivo que tienen, que además está cargado. Está digo, el bellaco y esas cosas también salieron del PAN. Yo siempre me he referido a mis compañeros con respeto. Yo soy una mujer parlamentaria de carrera que tengo, pues digamos, muchísimo reconocimiento a la integridad de las demás personas. Y lo primero que te diría es que sí, efectivamente, en esta semana, lamentablemente, se le va a dar publicidad a esta reforma para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena. Pero antes, ¿de dónde salió Zedillo? Digo, a mí me sorprendió me parece que salió de la necesidad, y lo dijo él, de hacer valer una voz que para mucha gente... de manera autónoma, no lo consultó con nadie. Lo reconocen como un ideólogo, no sé si tú lo reconozcas como un ideólogo. Yo sí creo que es un presidente que, a diferencia de López Obrador, por ejemplo, respetó a la oposición. Después de su administración... Pues ya no se supo nada de él. Sí, pero sí hubo democracia, tuvo la posibilidad real de que hubiera... Eso se le reconoce a Zedillo, ¿no? Por supuesto, pues, históricamente. Es el fundador del PRI. Es un hecho que permitió, como un hombre estadista, que hubiera elecciones libres. La diferencia con este gobierno, con López Obrador, es que salió peor que López Portillo. Hay un exceso de poder, hay un exceso de abuso de autoridad, y bueno, pues hoy estamos ante unas elecciones en donde el presidente no solamente mete las manos y mete la boca, porque desde las mañaneras todos los días ocupaba ese gran micrófono para echar agua a su molino, sino además pues tiene hoy lamentablemente regalados, porque esa es la verdad, o a lo mejor a través de amenazas o de dinero, hoy tiene una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados que va lamentablemente a hacer que esta semana se publique esta modificación a la Guardia Nacional, que en estricto sentido va a ser brutal para este país, porque va a militarizar a México con una política pública que tiene ya 5 años y que no ha pacificado a México. Van con todo, la Guardia Nacional, incluido Yunes. A ver, bueno, en el Senado, pues. Yo creo que es claro que necesitamos seguir mejorando el sistema de seguridad público de nuestro país, y me parece que las modificaciones al artículo 2 de la Constitución tienen que ver con 2 elementos fundamentales. El primero es dotar de capacidades de investigación a la Guardia Nacional. Nos hemos quejado muchas veces que los ministerios públicos no llegan quizás a integrar las carpetas de una forma correcta, porque la policía investigadora no tiene esas facultades. Y eso me parece algo muy importante y un gran avance. El segundo gran avance me parece que es incorporar también a la Guardia Nacional como un cuerpo con mandos civiles que se van a someter al Pleno del Senado para su elección, pero también, ¿no?, con una doctrina militar. Y te voy a dar una analogía que me parece prudente utilizar en esta mesa. Fíjate, cuando tú escuchas de médicos militares, no escuchas más que cosas buenas. Tienen una doctrina militar, pasan por un sistema militar, tienen un sistema escalafonado militar, pero cuando te opera un cirujano, médico militar al corazón, no es un soldado el que está atrás con un rifle operándote, es una persona que está perfectamente bien capacitada. La Guardia Nacional tendrá elementos para poder atender temas de seguridad pública, con precaución en el sistema de derechos humanos contemplados en la reforma constitucional, y buscando seguir mejorando la seguridad de nuestro país, porque la diputada López, lo que nunca dice en su narrativa esta, que piensa que por más que la diga se va a convertir en realidad, es que hubo disminución en delitos del fuero común de forma significativa, en los secuestros, por supuesto en el robo a casa habitación, pero en el robo a transporte público. Es más, ¿no? es más, en los homicidios dolosos, que son delitos del fuero común, que son los que más andan ellos sacando por todos lados, hay una tendencia a la baja. 194. Se les olvida, hay una tendencia a la baja, hay un porcentaje que supera ya el 17% de tendencia a la baja. Y todos sabemos cómo funcionan los fenómenos, bueno, por lo menos los que estudiamos seguridad nacional. Aguanten. Aquí en la mesa, gracias a los dos. A ver, entonces, el PAN a favor de esta reforma de los grupos indígenas, en contra de la Guardia Nacional.
y Morena y aliados van con todo en diputados. O sea, ahí no hay manera de dialogar, de llegar a un acuerdo, como no lo hubo en la reforma judicial. A ver, sin lugar a dudas, hoy hay un gran tema que tiene a México ensangrentado y es la falta de estrategia de seguridad. López Obrador se va a ir con una herencia brutal de más de 200,000 asesinados en su gobierno. 194,000. Bueno, llevamos 194,000, más la cifra negra, más los que lamentablemente dicen que están desaparecidos, pero evidentemente no hay cuerpo y sus familias no los han encontrado. Estamos hablando de 200,000 personas que enlutan a este país, 200,000 personas que perdieron la vida por un gobierno corrupto e ineficiente, 200,000 mexicanos que pudiendo estar vivos hoy, no lo están por una política fallida. Y no solamente siguen en el error, no solamente no encuentran de manera inteligente, porque evidentemente no es un gobierno inteligente, cómo salvar la vida de los mexicanos, sino además el presidente de la República, pensando que es el centro de todo, dice que es un tema de la oposición, que los medios de comunicación no entienden, que no oyen bien, que sus voceros, malinterpretamos al comandante de que sus Sinaloa, voceros, Arturo. que además es increíble que responsabilicen a los cárteles en lugar de ser los responsables, el gobierno y las autoridades de que este país tenga paz. Obviamente no vamos a acompañar la militarización de México porque ya quedó claro en 5 años que no están dándole seguridad a los mexicanos. Pero la reforma va. La reforma va, y lo primero que habría que decir es que hay que recordar la historia, porque a los mexicanos y a las mexicanas no se les olvida. En 2006 ellos cometieron un fraude electoral. Felipe Calderón Hinojosa tomó protesta como presidente y necesitaba legitimar su mandato presidencial ante un fraude electoral. ¿Qué hizo? Le declaró la guerra al pueblo de México, la guerra contra los narcotraficantes. Así le llamó a la guerra que él declaró. Y lo que a nadie nos dijo es que mientras él declaraba la guerra contra, de un gobernador que mientras él declaraba la guerra, ¿no? Su brazo derecho, su compañero de gabinete, su compañero más cercano, Genaro García Luna, era socio de Joaquín El Chapo Guzmán, y estaban al servicio de un cártel o de dos quizás, ¿no? Y en esa lógica generaron el incremento más importante de homicidios dolosos que pulverizó una política pública que generó un desastre. ¿Qué prueba que García Luna estuviera involucrado en eso que mencionas? Pues mira, te voy a dar algunos datos que me parecen muy importantes. Decía Genaro García Luna haber recibido ofertas de la Fiscalía de Nueva York para declararse culpable y recibir indicaciones del gobierno de México. El gobierno de México nunca buscaría un acuerdo con un delincuente como Genaro García Luna. Decía, ¿no? Que habían presentado los fiscales, no habían presentado los fiscales estadounidenses pruebas durante el juicio sobre sus delitos. ¿Cuáles fueron las pruebas? Es que solo quiero 60,000 documentos, ¿no? de prueba, entre los que están fotografías, transacciones financieras, informes, audios, mensajes, llamadas, ¿no? Decía también que lo único que fue utilizado en el juicio de Estados Unidos fue información falsa proporcionada por el gobierno mexicano. Los documentos de prueba fueron recopilados por la DEA. No, por supuesto hubo la asistencia de otros países, ¿no? Fíjate qué dato te voy a dar, que nunca se pudieron probar las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Oye, en tan solo 20 años como servidor público, Genaro García Luna amasó un patrimonio que ronda en los $1,000 millones. 2 restaurantes, propiedades en la Ciudad de México, en Morelos, con un valor en conjunto de 40 millones de pesos. Perdónenme. Él aprovecha el viaje, ¿no? Para decir que es inocente, porque está a la puerta de que su audiencia se dé el 9 de octubre. Pero ¿cómo te atreves con esta cantidad de pruebas, ¿no? A decir algo como lo que estás diciendo. Con testimonios de testigos protegidos. ¿Qué es lo que está pasando? Que la derecha, ¿no? En su enorme falta de cuadros, busca ideólogos. Uno de ellos también es Genaro García Luna, ¿no? Es el mensajero para golpear. A García Luna. De Acedillo, por supuesto, claro que sí, hombre. Ellos son especialistas en construir estas narrativas. No son casualidades, ¿eh? La derecha es perversa e hipócrita. O sea, orquestado García Luna, Cedillo y... En el plan estratégico, claro, si Max Cortázar, cuando era el encargado de comunicación de Felipe Calderón, hombre, bueno, hacían unos planes de comunicación, acuérdate de Loret, oye, simulaban el rescate de unos secuestrados, ¿no? Que provocó un conflicto internacional. Es que a los mexicanos y a las mexicanas no se les olvida, son unos cínicos, diputada López, perdón. Kenia, que ustedes desempolvaron a todos estos personajes. Es que es justamente ese discurso populista, esa retórica que solamente está llena de palabrería sin fondo, ese tratar de convencer a los mexicanos mintiendo. La realidad hoy es que en México no hay seguridad. Y más allá de si es un ideólogo, más allá si es un cártel del crimen organizado, es que no hay gobierno. El gobierno se ha dedicado solamente a justificar sus errores. Eso sí,
a enriquecerse brutalmente con estas familias multimillonarias de Morena, esta oligarquía brutal, que además, por cierto, de corrupta es ignorante y que tiene una base de resentimiento social terrible. A mí lo que me preocupa de manera estratégica en esta semana es que los votos de Morena, esos votos que les dio, no se los dio el pueblo de México, no se los dio las y los mexicanos a lo largo y ancho del país. Esos votos que les dio el Tribunal Electoral en un exceso de sobrerepresentación, los van a ocupar, Azucena, para militarizar a México y continuar con una estrategia fallida en lugar de hacer una estrategia que le dé seguridad a las y los y además, mexicanos. ¿por qué no le dan chance a Claudia Sheinbaum? De entrada de hacer su estrategia, porque lamentablemente en esta misoginia y en este machismo Arturo, brutal, además abusando, por cierto, en una estrategia transeccional, lo que hace el presidente de la República es incluso marcarle la agenda a la primera mujer presidenta. ¿Lo consultaron con ella, por ejemplo? ¿Está de acuerdo y dice adelante que vaya así la iniciativa a 12 días de que ella asuma la presidencia? A mí me llama mucho la atención la falta de sororidad de la compañera y diputada López, porque ella piensa que las mujeres no pueden. Ella piensa que a la presidenta alguien le dice qué hacer y qué no hacer. No la conoce, claramente no la conoce. La presidenta tiene todas las capacidades para tomar decisiones. Pero en este caso de la Guardia Nacional, ¿ella está de acuerdo? Pero además ayer lo dijo. A ver, ayer hubo una entrevista, un pequeño chacaleo que se hizo cuando salió de sus oficinas, y ella dijo, me impresiona mucho que pretendan construir una división inexistente con el presidente de la República. Es mi compañero de lucha. Hicimos la lucha juntos, sí, llevamos juntos en el movimiento. Sí, claro. ¿Cuál es la sorpresa? La plataforma política, los que hicimos campaña con Morena, que a mí me tocó hacerla, llevaba incluidas las 20 reformas constitucionales. Por favor, era parte del proyecto de nación que presentó la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora pretende tratar de le digo a la señora, a la doctora, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, no se deje manipular, no se deje imponer agenda. Por ustedes. No se deje que este gobierno de López Obrador corrupto, ineficiente, trascienda a su sexenio. Lo que está pasando en esta reforma terrible y lastimosa, tóxica del Poder Judicial, va a dañar al gobierno de Claudia Sheinbaum y a los mexicanos. Bueno. Esta reforma que, por cierto, se necesita impugnar, Azucena. Vamos a presentar amparos, vamos a poner a disposición de todo México amparos para que los ciudadanos se puedan amparar, los legisladores de oposición se amparen. Ojalá y haya altura de miras, haya inteligencia de alcaldes y gobernadores que puedan presentar todas las figuras legales posibles para que esta reforma, pero que lo hagan, y alcaldes muchísimos que lo hagan, y ciudadanos más, y legisladores más. Somos miles, decenas de miles de mexicanos que queremos que un juez que resuelva sobre tu vida, sobre tu patrimonio, sea un juez capacitado, íntegro. Lo que quieren hacer con estos jueces de tómbola es solamente que le deban la chamba a López Obrador. Hay que impugnar, porque la última palabra en este país la tiene el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, en la que confiamos que hagan valer esta Constitución. Bueno, pues ahí está, van a impugnar la reforma al Poder Judicial. La Guardia Nacional va a pasar en diputados, va a pasar en Senado, en el Senado de la República, porque pues Yunes, que lo van a recibir en Morena. Qué sorpresa, Arturo, ¿cómo ves? Fíjate que el 1 de julio de 1520 se juntan. Hay una escena muy interesante que es la noche triste de Hernán Cortés. Ajá. Ahí está. Y yo me la traje porque cada que veo a los compañeros del PRIAN, ahí está Yunes, ahí está que hoy representa la diputada López, no, están muy tristes. Porque Guerrero, fíjate qué tema. Salgado, no han volteado a ver al interior. Han construido una forma, diputada López, de hacer política ustedes tan mercantilista, basada en negociaciones de notarías públicas, de magistrados, de puestos económicos. ¿Qué es lo que obtienen? A ver, ahí está Bartlett, ahí está Murat, ahí está todo el viejo régimen en Morena. Lo que no entiendes es por qué no lo ves. ¿O te parece que sí representa? Que les duele a ustedes muchísimo. Les duele a ustedes muchísimo. Que en todo caso, el traidor vino de ustedes. Y si algo tienen que voltear a ver es qué están haciendo mal, porque ustedes piensan que están bien, pero su política mercantilista y económica basada en negociaciones económicas los tiene verdaderamente en el basurero de la historia. Les dieron los votos, pero no los mexicanos, los magistrados. Bueno, pues entonces Yunes va a Morena. Vamos a ver. Se juntan. Vamos a ver qué pasa. Yunes creo que impugnó y creo que quiere. No sé. Son lo mismo, se vamos a ver qué pasa. Cuando regresemos, concluimos con el tema de Genaro García Luna. ¿Qué tanta veracidad, qué tanto peso le dan a esta acusación que hace contra el presidente López Obrador? Regresamos con eso para cerrar. Adán Arturo Ávila, quisiera escuchar su opinión respecto a las acusaciones que hace Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde lo liga con el crimen organizado. Bueno, primero que nada decirte, es obvio que hay un acuerdo, hay una componenda, hay un vínculo
entre el gobierno y el crimen organizado. Y eso no tiene nada que ver con que lo diga la oposición, eso tiene que ver con la realidad. El crimen organizado y Morena hoy están más coludidos que nunca. Por eso es que no los atacan, por eso es que no hay instrucciones de investigación y de sanción a los criminales. Por eso es que hoy México está incendiado. Morena tomó una pésima decisión y es dejar a los mexicanos abandonados a su suerte. Claro que hay una estrategia de no hacer. Fíjate nada más lo miserable y yo diría lo mezquino de este gobierno de Morena y de López Obrador. No hacer por los mexicanos significa que 200,000 personas han perdido la vida y hoy en este país no hay una ruta cierta posible de tener seguridad. ¿Acompañas esta acusación de Genaro García Luna? Es claro que hay una componenda. O sea, es claro que están vinculados, es claro que hay una asociación delictuosa, lastimosa y mortal entre el gobierno y el crimen organizado en muchos estados y en muchos municipios. Bien. Sinaloa está incendiado. A todas las familias de Sinaloa les mandamos, por supuesto, toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo y nuestro cariño, porque mientras el gobernador anda de viaje, lo que está pasando con las familias de Sinaloa es el reflejo claro de lo que está pasando en todo el país. Hay una inseguridad brutal y este gobierno no solamente no reconoce sus errores, sino además quiere perpetuarlos. ¿Qué tanto peso le das a esto que dice García Luna? ¿O le das peso a todo o a nada? ¿Cierto? A ver, yo empezaría por decir que la oposición, la derecha, el PRIAN, son muy incendiarios. Ellos llegaron, rociaron de combustible a nuestro país, vamos a poner una analogía, un ejemplo análogo, rociaron de combustible, lo prendieron, ¿no? Y dejaron un incendio. Y ahora, cuando estamos tratando de trabajar para poder terminar con ese desastre que nos dejaron, dicen que ellos no son responsables. Imagínate, hay indicadores de que ha disminuido significativamente la inseguridad. Ahora, que le pregunte, por ejemplo, al gobernador de Guanajuato, que es el primer lugar en homicidios dolosos de este país, que es del PAN, por cierto, de tu partido, que le pregunte, delitos del fuero común y compartidos, no es cierto, los homicidios dolosos son del fuero común, y si no lo conoces, que no sabe cómo funciona la ley. Déjeme terminar, por favor. Yo la dejé hablar, diputada López, déjeme hablar. Ávila, adelante. Concluyo diciendo, la mano derecha de Felipe Calderón, el expresidente de su partido, diputada López, de Acción Nacional, fue declarado ya culpable y está esperando condena de 5 cargos. Participar en una empresa criminal continua, conspirar de forma internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína y de dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Ustedes estuvieron aliados con el narcotráfico, pero son cínicos y son hipócritas. A ver, el sello de la oposición. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede tomar ya en este sexenio, un sexenio completo de Morena, para, déjame decirlo así, Kenia, para recoger este desastre de la violencia? Mira, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, disminuyó en un 58% los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Disminuyó los delitos del fuero común en un 60%. Dio resultados de primera. Y los vamos a dar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que aquí estaremos seguramente, en los siguientes meses, viendo cómo disminuye la inseguridad de nuestro país, cómo ellos se van. Por el bien de México. Estos son terribles. Por ellos incendian. Acuérdense. Para terminar, concluyamos este debate recordando esta escena que será para la historia del abrazo de Ricardo Anaya a este joven llorando los dos juntos, pero unos minutos antes él colocándose el químico del extinguidor a propósito, colocándoselo, simulando que le habían aventado el químico de extinguidor. Bajarse de la camioneta, darle la mano a la mamá. Eso es lo que vamos a recordar de este sexenio, además de lamentablemente 200,000 asesinatos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a los dos. Fíjense nada más, a mí de verdad que no la soporto. Esta caballota, además de que no tiene educación, interrumpe y todavía diciendo, recojan el tiradero que dejamos. Y es que fíjense nada más, dice ella, ¿cuándo se van a hacer cargo del presente? Oye, qué cinismo, qué nivel de cinismo cuando ellos dejaron un país incendiado y ahora sí llega el presidente, hazte cargo, recógelo, tú limpia. Fíjense nada, o sea, de verdad, y todavía les duele que les recuerden que Zedillo, que Genaro García Luna son sus brújulas morales. Vimos ahí, como lo dice el diputado Ricardo Anaya, abrazando y llorando a este delincuente que él solito se echó el químico del extinguidor, él solito se intoxicó y diciendo, ay, los están reprimiendo. Fíjense, de verdad que es increíble.
Es increíble, pero bueno, esta es la oposición que nos tocó. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.